Pues muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a esta jornada sobre empoderamiento femenino que celebramos desde la Casa Encendida de Madrid, desde la Casa ON. Soy Ángel Cano, el responsable de la Asociación Cultural Despierta, y es un placer estar aquí con todos vosotros. Este año, el Mobile Film Festival, que lo celebra un grupo de gente afincados en París, y cuya directora de comunicación tendremos hoy con nosotros, ha puesto su atención en el empoderamiento femenino. Y nosotros hemos querido volver a ser altavoz de este festival en nuestro país por la trascendencia del tema y por las conexiones que tiene con todo lo ambiental y con la crisis climática en particular. Como sabéis, en Despierta nos dedicamos a abrir los ojos sobre las alternativas sostenibles que existen para reducir nuestro impacto en la naturaleza y crear así entre todos una sociedad mejor. A la primera persona a la que quiero introducir es a Cristina Cuauch. Cristina es directora del proyecto de monitoreo y evaluación de la educación sobre el cambio climático. Es científica social con un enfoque interdisciplinar en educación para la acción climática y experta en educación de niñas en países en desarrollo, habilidades del siglo XXI y empoderamiento de la juventud. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estás en Washington, D.C., has sobrevivido al huracán de Trump y todos sus amigos, así que todavía tiene más mérito que estés aquí. Si te activas el micro, puedes saludar a la audiencia. Gracias y bienvenida. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un gran placer tenerme aquí y desde luego sí, hemos sobrevivido el huracán Trump, que han sido 4 años muy largos, pero estoy muy emocionada de poder ver los vídeos y tener esta discusión hoy. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad es un enorme placer. La siguiente invitada es Mónica Chao, una buena amiga que ha desarrollado su carrera profesional en grandes empresas como los hoteles NH, Intu, Mapfre o Pricewaterhouse, poniendo en marcha proyectos siempre pioneros que se anticipaban a las nuevas tendencias, muy reconocidos y premiados internacionalmente. Y una de sus últimas iniciativas está teniendo un enorme éxito, se llama Women Action Sustainability, y es una organización de mujeres directivas de la que ella es presidenta. Así que muchísimas gracias, es un honor contar contigo, Mónica. Muchísimas gracias, Ángel. El honor es mío porque los eventos que organizas en la Casa Encendida son siempre súper interesantes y se anticipan a temas que nos preocupan a los que estamos escuchándote. Y me encanta estar con estas ponentes. Me encantó el Festival Mobile el año pasado y soy una gran fan. Y además veo incluso personas por aquí conocidas en el debate, así que muchas gracias, Ángel, por organizarlo y por contar con nosotros para esto. Gracias. Es un placer, de verdad, contar con amigos y con gente que sabéis tanto y con una audiencia tan maravillosa. De verdad, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias especialmente a Lucía, que ha aceptado, la llamé a última hora, Lucía Quiroga, periodista especializada en género, que trabaja en periódicos tan importantes como El País, Público, El Diario.es, especialista en comunicación política, institucional y empresarial, y, como decía, especializada en temas de género, desde espacios feministas como el Club de las 25, La Pina o Ciclo. Muchísimas gracias, Lucía, por unirte y por aportar una parte fundamental que es el contacto con los movimientos feministas que tanto hacen. Bienvenida. Pues, Ángel, gracias a ti, es un placer participar, no importa absolutamente nada haberme unido a última hora, me he puesto muy rápido al día y estoy deseando escucharos, así que bueno, espero poder aportar esa parte tanto del movimiento feminista como de la comunicación con perspectiva de género y encantada de debatir con vosotras, gracias de nuevo por contar conmigo. Estoy seguro. Y la cuarta
invitada es nuestra casi co-hoster, diría, ¿no? Claudia es la responsable de comunicación del Mobile Film Festival, una leonesa que vive en París, que habla inglés maravillosamente. Yo de verdad, yo ya no voy a poder ser tú cuando sea mayor, pero le diré a mi hija que siga tu ejemplo porque me mola un montón cómo te lo has montado. Ya me contarás luego cómo lo haces, pero vamos, es fantástico. Como digo, eres la responsable de comunicación. Bienvenida, muchas gracias. De verdad que nos encanta poder ser altavoz de lo que hacéis, que es siempre fantástico. Pues Si quieres muchísimas saludar. gracias a vosotros, Ángel, a la Casa Encendida, y pues lo mismo que han dicho todas las ponentes, es un placer. Y nada, sobre todo aprovecho para agradecer de parte de todo el equipo, que aunque bueno, hoy esté yo representándoles, sobre todo lo que queremos es dar visibilidad a ese trabajo de hombres y mujeres alrededor del mundo con mucho talento y futuro en el mundo del cine. Bueno, pues el Mobile Film Festival no es un festival de cine móvil, como su nombre indica, es un festival internacional, aunque estemos aquí asentados en París. Llevamos ya 16 años haciéndolo. Yo me uní al equipo hace poco menos de 2 años. Y bueno, tiene 2 cosas importantes para que se entienda el festival. Sobre todo, es un festival muy accesible porque los vídeos son hechos tan solo con un teléfono móvil, entonces la idea es que todo el mundo que tenga una idea, a pesar de quizás no tener grandes medios económicos y técnicos, pueda participar. Y la otra parte es que intentamos hacer, bueno, pues ser un festival comprometido, unirnos a causas que nos parecen importantes. Entonces ha habido temáticas como los derechos humanos, varias ediciones sobre el clima, en las que la Asociación Cultural Despierta ha mostrado también mucho interés. El año pasado se hizo ya un evento. Y este año con el tema del empoderamiento de las mujeres alrededor del mundo. Entonces, claro, bueno, pues los cortos son de 1 minuto, son muy cortitos, es un formato poco conocido, se podría decir. La selección son 60, los podéis encontrar en la web y en todas las redes sociales. Y hoy, para iniciar el debate, pues hemos elegido 20 con diversidad de todos los países. Hemos tenido participantes de más de 100 países y más de 1.100 cortos recibidos. Entonces, bueno, pues el jurado tiene que hacer una selección cada vez más difícil, y con Ángel, bueno, decidimos que 20 era una buena manera de abrir el debate, y pues los otros 40 los podéis encontrar gratuitamente en la web. Claro que sí, pues nada, les pedimos a nuestros técnicos que pongan los vídeos, y os invitamos a toda la audiencia a disfrutarlos. Nos vemos dentro de 20 minutos exactos. Uma mulher que luta já foi chamada de bruxa. Uma mulher que discorda já foi chamada de histérica. Uma mulher que ensina já foi chamada de louca. Todos os dias, mulheres morrem por causa de aborto inseguro, padrões de beleza, cor da pele, etnia. Todos os dias, mulheres morrem por causa da sexualidade, violência, negligência, agrotóxicos, mudanças climáticas. No Brasil, morrem mais mulheres indígenas, negras e trans. Morrem do silêncio e ainda do pouco acesso a direitos humanos, em especial direitos sexuais e reprodutivos. Todos os dias, mulheres lançam sementes, gritam, lutam. E o planeta de hoje? Ele foi planejado, arquitetado e moldado por homens de cabelos brancos que nasceram do útero de uma mulher. Não precisa ter um útero para ser uma mulher, mas se o útero é do tamanho de um punho, ele também é do tamanho do mundo. Hey. Bah quoi? Tu me juges? Mais attends, quand c'est un mec qui se tape plusieurs nanas, tu dis que c'est un donjon, non? Alors pourquoi là, quand tu me regardes, tu penses que je suis une salope? Alors que pourtant, à tout âge, une femme devrait avoir la liberté de son corps et d'en faire ce qu'elle en veut. Avec qui elle veut, sans que la société ou la religion ne la réprime, l'insulte ou la juge. Ah, et très important, messieurs, un rapport ce n'est pas qu'une question d'érection. Non, rien. Parce que nous restons des femmes, avec des envies, des besoins, malgré le temps qui passe. Nous ne sommes pas que des mères au foyer ou de bonnes épouses. Alors aujourd'hui, mesdames, je vous demande de dire oui.
à l'amour et au droit de faire l'amour, quelles que soient nos envies. Oui à l'amour et au droit de faire l'amour, quel que soit notre âge. Alors dites oui à l'amour et au droit de faire l'amour, quelles que soient nos convictions. Alors disons tous ensemble, oui. Alors on y va. On en est. Esperamos que hoy sean libres de ser y hacer lo que sea. Si este es el caso, recuerden que no siempre fue así, que hubo un tiempo en el que las mujeres no podían estudiar, ni votar, ni trabajar. Si hoy sueñan con ser poetas o científicas, es porque las mujeres que las antecedieron lucharon para garantizar sus derechos. No den nada por hecho, no olviden la historia, aprendan sobre feminismo y siéntanse orgullosas de quiénes son. Este es un recordatorio optimista. Uno que asume que en el futuro la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres será real, pero de no ser el caso, sepan que tienen una responsabilidad pendiente. Ustedes también serán parte de nuestra historia. Así que estudien, lean, jueguen a lo que sea y con lo que sea. Hagan preguntas, nunca dejen de hacerlas. Sean amables entre ustedes, no permitan que nadie les diga lo que pueden o no hacer, lo que pueden o no ser. Sean lo que les dé la gana. Y si en medio de todo el caos les queda algo de tiempo, escriban un recordatorio para las niñas de su futuro. I've reached the point in my life where I can choose exactly what I want. Friends, family, theatre, acting, films, music, dancing, and a little bit of romancing. When I make a choice, it's because it will enhance that particular moment in time for me. Perfection. I don't include anything I don't want, but men often find this concept very difficult to swallow. I don't want to see you more than once a week. I don't want you to sleep over. I don't want to meet your family. I don't want to be a part of your family. I don't want us to live together. I don't want a joint bank account. And I don't want to look after you when you are sick and old. And now I'm back to exactly what I want. My perfection.
la libertad. Estar aquí, durmiendo tranquila, sin pasar todas esas humillaciones, maltratos. Como a los 10, 20 minutos llegó un ministerial. Me saca un Cristo grande, aquí delante de él, que jurara, ¿no?, lo que yo había hecho. Te dan 25 años, no podemos hacer nada porque no tenemos dinero con qué darles. Para que llegue a otras ciudades, a otros lugares y sepan que ellas deciden sobre su cuerpo. What do you see? Society calls her a wicked being. Culture objectifies her and calls her unworthy. This woman who will wager her soul to feed her children. This woman who buries her pain and sacrifices everything for the people she loves. This woman who strives hard so her family can thrive. What I see is a true definition of a hero. What do you see? We bleed, we spot, we stain. We pay, we are in pain. They say that it's embarrassing, that it's dirty, disgusting. They say that we overreact. In my country, a woman cannot go to the church with a period. They say that we are filthy on this time of the month. Period.
sangre para matar un animal. ¿Y usted? ¿Sabe matar un chivo? Sí. Primero se amarran las patas hasta que se quede tranquilito. El golpe debe ser en la cabeza de un solo tiro. This is Emilia. At the age of 8, she was already working with her father at the farm. She never went to school. At 16, she was forced to marry. When her daughter was born, she promised her a better future. This is Clara, Emilia's daughter. She always excelled in all classes. As an adult, she fought for a leadership position and always delivered excellent results, but never got promoted. She earned less than her male co-workers. This is Raquel, Clara's daughter. She started her own company after being fired by her manager. She was pregnant. And this is Maria. Bonjour. Excusez-moi, le recrutement, c'est bien au 9e? Oui. Si toutes les candidates vous ressemblent, j'ai passé une très belle journée. Mais je suis pas candidate. Je suis la directrice générale adjointe. On vous a pas prévenu de ma visite? Non. Pardon, je vous prie bien vouloir accepter mes excuses. Vous vous rendez compte que ce genre d'attitude est inacceptable? Ça donne une image pitoyable de la boîte, ça. Vous avez entièrement raison. Pardon, c'était déplacé. Ça ne se reproduira plus. Non, je vous promets. Tant mieux. Tant mieux parce que je ne suis pas la directrice, je suis juste une candidate et j'aimerais le même respect. Ah, après vous.
My name is Miriam. I'm 14 years old. I go to St. Peter's Nursery Primary School. I walk to school every day with my friends BC and Aisha. We like to go early so we can pick some mangoes on the way. I like school. My favorite subject is English. I want to be a teacher when I grow up. Papa says school is a waste of time. He says women should stay at home, learn to cook a good meal, and be a good wife, which is why I'm getting married today to Mr. Obasi. Mr. Obasi is Papa's friend. He brings us bush meat sometimes. He has 3 wives. None of them have given him a son. It makes him angry. But Mama told me not to worry. When I become his wife, I will give him a son because I will be fertile like her. Today, I will become a woman. It's time. Autrefois, les femmes n'existaient pas, il n'y avait que des hommes, des grands hommes. Il suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour le constater. Un jour, un grand homme a découvert une femme, par hasard. Elle se tenait juste derrière lui, mais comme elle était de petite taille, il ne l'avait pas vue. Voilà pourquoi on dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une femme. La femme est donc plus récente que l'homme, et l'homme est souvent contraint de vivre avec une femme plus jeune que lui. Créature rustre, il a fallu inculquer à la femme les bonnes manières, être douce et se taire en public notamment. On lui a aussi confié des tâches valorisantes comme éplucher les patates ou récurer les bidets. Et quand les hommes allaient sauver le monde, les femmes étaient en vacances. Un jour, une femme s'est rendue compte qu'elle n'était pas seule et qu'il y avait sur Terre presque autant de femmes que d'hommes. Les femmes se sont alors dit qu'il était grand temps de commencer à vivre et d'écrire une nouvelle page. Estoy impresionado, hacía días que no los veía, de verdad es que son fantásticos, ¿no? Nos dejan tudulatos, o sea, es que ¿cómo es posible hacer esas animaciones con plastilina o con recortes, con un móvil? O sea, me deja loco. Los guiones son magníficos, hay algunos realmente extraordinarios. Muchos me gustan. Yo tengo mi favorito, pero voy a empezar este debate pidiéndole a nuestras invitadas de hoy que compartan una pequeña reflexión sobre cuál es el o los que más le han llamado la atención. Si os parece, vamos a empezar con Cristina, que es quien está más lejos. Cristina, me estás escuchando, ¿verdad? Me voy a poner en vista de galería aquí. Cristina, sí, estás aquí. Cristina, ¿cuál es el vídeo que más te ha gustado? Is it okay if I say 2? ¿Puedo decir 2? Of course. Okay. Me parece que donde había dos flores, parecía que una era una niña y otra era un niño y estaban tomando los mismos pasos en el colegio. Bueno, asumimos que la niña pequeña se para, parecía que iba a pisar encima del pie del niño. El niño, creo que el símbolo, en mi interpretación, por lo menos, es que la falta de intención de pisotear a alguien y de aguantarse y de ir juntos, creo que tenía un simbolismo enorme, sobre todo cuando se habla del colegio y de los accesos, el acceso a la escuela de muchas niñas en muchas partes del mundo. No sé si lo he interpretado bien, pero creo que eso ha sido muy, muy potente. Y el segundo, que pienso que era muy potente también, muy poderoso, era el de una niña joven, la novia, creo que se llamaba así. Y cómo representa por lo menos 132 millones de niñas en todo el mundo que lo sacan del colegio, que no tienen la oportunidad de continuar con su vida, porque incluso si quisieran ir al colegio no están en él. Y pienso cuántas de estas niñas, qué proporción de ellas tiene ese destino porque las fuerzan a casarse muy temprano, porque es muy representativo de la lucha
que muchos millones de niñas tienen que afrontar. Con lo cual, para mí eso ha sido muy, muy interesante. Sí, coincido contigo en el de educación. Se nota que tú tratas de temas de educación, estás en ese mundo y por eso te ha llamado tanto la atención. Pero sí, coincido contigo en esos dos, son extraordinarios, pero hay muchos. Mónica, ¿qué vídeo te ha llamado más la atención? Cuéntanos. Bueno, me han encantado. Enhorabuena, enhorabuena Claudia, a todo el equipo de este festival. El año pasado me encantó, el de cambio climático, y este me ha encantado. Bueno, he elegido uno que ya lo había elegido y he visto otro que se parece, entonces tengo dos. Me pasa como Cristina. Me ha encantado el de las, bueno, era el cuarto, el de cómo las mujeres como tenemos que ayudar a las generaciones que vienen, porque estamos ayudando o lo cambiamos ahora o al menos caminamos el camino para los que vienen después, ¿no? Me ha gustado mucho. Luego he visto el de Emilia, que también tiene que ver con esto, ¿no? Con esta madre que trabaja por su hija, la madre que trabaja por la siguiente generación. Y además lo conecto también con el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente, ¿no? Y también pasa como Cristina, que lo conecta con la educación, y creo que este momento de pandemia que estamos viviendo es un momento donde todos tomamos mucha responsabilidad del momento presente. Y estos, ¿no? Del tema de la igualdad, del tema del cuidado del medio ambiente, a veces nos parece que la lucha, ¿no? Que tenemos como un trabajo por hacer, que queda mucho por hacer, pero creo que es muy importante lo que estamos haciendo ahora, porque es avanzar en el camino. Me han gustado mucho estos dos, bueno, me han encantado todos ellos, pero estos dos por lo que significa de la responsabilidad con el momento presente, sin importar en alcanzar la meta hoy, sino que significa avanzar en el camino por nuestra responsabilidad con nuestra vida y los que vendrán después que nosotros. Sí, ese que has mencionado es el de Ana Moreira, que era una de las invitadas de hoy, ¿no? El de las diferentes generaciones, cómo ha ido avanzando. Quiero aprovechar para pediros a la audiencia que si os apetece, pues oye, también opinéis. Tenemos el chat abierto, podéis poner cuál es vuestro favorito, hacer reflexiones, comentar cuál os gusta más. Estaremos encantadísimos de poder verlo. Me va a costar un poquito más porque tengo que estar guiando la conversación, pero el resto de la audiencia lo podrá ver y además así luego cuando termine pues puedo echar un vistazo y saber qué es lo que opináis, ¿no? Además haremos bueno, pues una selección de preguntas y al final o a lo mejor a la mitad, dependiendo, pues atenderemos algunas de ellas. Quiero pedirle a Claudia, voy a dejar a Lucía al final para que luego Lucía enlace con la primera pregunta. Quiero pedirle a Claudia, claro, son casi hijos tuyos, ¿no? Pero algún favorito tendrás, cuéntanos. Sí, bueno, pues coincido mucho en lo que han dicho mis compañeras, pero hay uno en particular que a mí me gustó muchísimo desde el principio y lo defendí mucho. Es un cortometraje de Ecuador. Es el que se llama Recordatorio para las niñas del futuro y es el que está hecho con todos esos recortes de historia, de mujeres científicas, mujeres luchadoras, y justamente creo que el mensaje es uno de los que mejor transmite el mensaje que queríamos dar, que es que ese mensaje para las niñas del futuro, todo lo que consigamos hoy es para ellas, y justamente el mensaje del final dice algo así como: y si algún día llegamos a conseguir todos los derechos por los que estamos luchando, no nos olvidamos de cómo se ha llegado hasta aquí, es decir, todas esas mujeres y hombres, todas las personas que han ayudado a que podamos llegar hasta aquí, ¿no? Y luego otro, un poco menos esperanzador en ese sentido, porque justamente nos dice que queda mucho por hacer todavía, es el que se llama The Wall, el muro, un corto iraní, en el que al principio solo vemos a los chicos que están jugando en la hora del recreo, y imaginamos dos equipos, pero nunca imaginamos hasta el final lo que vamos a ver, y es que finalmente las niñas no pueden jugar y la profesora viene a reñirles, ¿no? A echarles la bronca porque no está permitido para ellas jugar algo derecho tan básico como es el juego. Entonces yo me quedo con esos dos porque me marcaron mucho. Sí, son excelentes los dos. Desde luego ese que has comentado en primer término,
que habla de la evolución de esa lucha por los derechos de tanto tiempo y que continúa y que precisamente estamos aquí para insuflarle nuevos aires y ayudar a la gente a que siga en esa dirección. Es algo de lo que Lucía sabe mucho, así que por eso quería dejarte en último lugar, Lucía, para ya que tu respuesta sobre tus vídeos favoritos enlazara con lo que vives a diario, ¿no? Esa conexión con el movimiento feminista y que nos cuentes, bueno, pues cuáles son los caballos de batalla actuales que las mujeres más activas, dónde se está incidiendo más, dónde se está trabajando más. Y aprovecho también bueno, pues para deciros a las invitadas que, aunque ahora os dirigiré algunas preguntas, bueno, pues para ir abordando los diferentes aspectos en los que cada una de vosotras sois más especialistas, podéis interrumpir, podéis aportar cuando queráis. Queremos que sea un debate lo más fluido posible. Así que, Lucía, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención? Pues mira, a mí mi favorito sin duda es el de la entrevista de trabajo en el ascensor. Este fue un vídeo además que se viralizó mucho y probablemente por mi formación, a mí me llama mucho la atención los mensajes tan contundentes y tan fáciles de explicar, aunque coincido también con Mónica y Claudia en que aquellos que hacen referencia al concepto intergeneracional del feminismo, de la lucha de las mujeres, me gustan mucho. Pero este de la entrevista se vio mucho en España. A mí me parece que todos los vídeos tienen un formato muy adecuado porque además de que son muy cortos, muy directos, muy fáciles de difundir, pues ofrecen un formato que es muy amable para el tipo de comunicación que se está haciendo ahora mismo, ¿no? Comunicación muy móvil, muy rápida, muy fluida. Entonces, bueno, me han gustado mucho todos, pero me quedo con esta de la entrevista de trabajo porque es precisamente uno de los grandes ejes del movimiento social del feminismo actualmente, que es el tema de la brecha de género, entendido como un concepto amplio. En este caso se retrata muy bien la brecha de género en el trabajo a nivel laboral. Y tiene que ver mucho también con las violencias que sufrimos las mujeres. En este caso es una violencia, digamos, simbólica, parece sutil, pero no lo es tanto, porque si ese hombre estuviese utilizando su posición de poder que cree que tiene sobre una candidata, estaríamos hablando de que es un abuso. Cuando se da cuenta de que no puede ejercer esa posición de poder, si os fijáis, como que se humilla. Y bueno, y me gustaría ver la continuación del corto porque tiendo a pensar que al darse cuenta de que sí que era una candidata a una entrevista, pues probablemente la reacción no habría sido buena y vendrían cosas peores, ¿no? Esto está en mi imaginación, pero bueno, me gusta muchísimo este vídeo. Entonces, eso, lo que me preguntas, hilando ya con la pregunta que me lanzas, los grandes ejes de la lucha feminista en este momento están siendo, por supuesto, la violencia machista. En contexto de crisis sanitaria, esto se ha visto súper agravado. Todos los temas relacionados con género se han visto muy agravados porque todo tiene una perspectiva de género en la crisis, pero el tema de la violencia machista, hay uno de los cortos que habla de la convivencia de las mujeres con sus maltratadores que ha debido de ser terrorífica, ¿no? Por tanto, violencia machista, brecha de género, y ya que estamos hablando de ecofeminismo aquí, creo que este es uno de los grandes temas que se están introduciendo en agenda y que creo que van a ser agenda del futuro del feminismo. Cómo hilar las opresiones, cómo identificar orígenes comunes en la opresión de las mujeres, en el machaque constante al clima y cómo todos ellos tienen el mismo origen en un sistema patriarcal y capitalista, ¿no? Básicamente estas tres para empezar. Bueno, y no sé si quieres que hable también de soluciones o esto lo dejamos como para otro apartado. No, bueno, si quieres nombrar las vías de solucionar esto, pues me parece muy bien. Voy avanzando. Muy breve, y creo que esto lo vamos a desarrollar después. Participar, que nosotras las mujeres participemos en la toma de decisiones, que estemos en todos los espacios de toma de decisiones, desde lo micro hasta lo macro, y apliquemos la perspectiva de género a absolutamente todo, desde nuestra parcelita más pequeña, que es nuestra casa, nuestra familia, pasando por lo laboral, abriendo un poquito el foco, te vas a lo laboral, y luego ya, por supuesto, a lo social y a lo político, que estemos presentes, que se nos escuche,
escuche y que se aplique nuestro punto de vista, porque suele ser potente y suele formar parte de la solución. Me quedo con esa primera solución que me permite enlazar perfectamente con lo que hace nuestra compañera, nuestra amiga Mónica, presidenta de Women Action Sustainability. Cuéntanos qué es Women Action Sustainability, porque tiene mucho que ver con esto que estaba diciéndonos Lucía, ¿no? Mónica, no te oímos ahí. Bueno, nosotros, tú sabes bien, Ángel, que la sostenibilidad es un tema en el que llevamos trabajando muchos años y pensábamos que es difícil que se produzca un cambio real si esto no está integrado desde arriba, ¿no? En la toma de decisiones. Muchas personas las que formamos esta asociación, Ángel también no está en esta asociación, pero forma parte de estas personas. Llevamos muchos años trabajando, es un poco, por eso lo conectaba con los vídeos que he comentado, ¿no? Llevamos muchos años trabajando para que ahora estemos en el momento donde pueda haber soluciones que se ponen en marcha, ¿no? Y también cuando hablamos de la toma de decisiones, también para las mujeres es difícil avanzar en puestos de dirección, ¿no? Si queremos que haya esos cambios en cómo se toman las decisiones, para nosotras tiene que haber, la sostenibilidad tiene que estar y también la mujer tiene que estar. La sociedad no puede renunciar al 50% del talento que tenemos en la sociedad. En este momento es verdad que hay avances importantes porque, por ejemplo, si hablamos de consejos de administración, pues un poco movido por los requerimientos regulatorios, ¿no? Estamos hablando de que los requisitos son un 30% de mujeres en los consejos o las recomendaciones y estamos ya en un 27%, con lo cual no son malos números. Pero cuando no hay una recomendación estricta, como pasaría, por ejemplo, en un comité de dirección, nos encontramos es que solamente un 17% de mujeres están realmente en la dirección. Entonces, es como cómo nos movemos cuando hay una obligación por parte de un organismo, pero si no esto de forma natural parece que no ocurre. Y quiero mencionar los datos respecto al liderazgo femenino, ¿no? Hay un informe reciente publicado este año 2020 elaborado por McKinsey, que sabéis que es una de las principales consultoras estratégicas de negocios, que analiza cuáles son las principales características del liderazgo relacionado con las tendencias del futuro. Identifica 8 grandes, analizan 8 tendencias. Y bueno, lo voy a leer para no equivocarme con los datos y con los números, porque para mí resulta curioso. Resulta que el control y la acción correctiva y los procesos de decisión individual no tienen ninguna importancia en las tendencias del futuro y es donde los hombres destacan más, de forma global. Respecto a los estímulos intelectuales y la comunicación eficiente, tanto hombres como mujeres son cualidades en las que nos podemos encontrar 50-50 y las dos partes, digamos, tenemos un buen desempeño. Y las mujeres destacamos en estas tendencias que tienen que ver con el futuro, y yo creo que a muchos quizás os pueda sonar. La inspiración a los demás, la participación en la toma de decisiones de todos los miembros de los equipos, el reconocimiento de las expectativas, la recompensa a las personas de los equipos y el desarrollo de las personas. Quiero decir con esto que creo que hay nuevas cualidades en las gestiones de las organizaciones y estamos ante cambios de tendencias que, si bien a lo mejor, como tú hablabas, Ángel, de liderazgo femenino, las mujeres hemos aplicado en otros contextos y han podido estar quizás minusvalorados por este proceso de decisión individual, por este peso del control, quizás, ¿no? Como tú mencionabas, Ángel, el patriarcado, ¿no? Pero algo como unas decisiones más individuales y este movimiento hasta decisiones más colectivas, más participativas y más escuchando y recompensando a todos los miembros del equipo. No sé si te he contestado, Ángel, a lo que me preguntabas o no. Sí, claro. Yo creo que lo hemos visto todos en los últimos años, la incorporación de la mujer en las empresas ha sido muy importante, ¿no? Aunque quede mucho por hacer, dices el 30%. Yo personalmente, que trabajo con muchas empresas, lo he notado muchísimo cómo os habéis ido incorporando y además yo creo personalmente que tenéis una
mayor predisposición a saber gestionar los equipos, una mayor sensibilidad a temas de responsabilidad corporativa, y tienes unas habilidades que creo que son fundamentales para que funcionen bien las empresas, para que funcione bien la sociedad, y son muy bienvenidas. ¿Tú crees que por el hecho de ser madres, por el hecho de poder ser madres, de tener esa cercanía, no sé, a la vida, tenéis más, ¿cómo decirte?, una predisposición mayor a ser sensibles a este tipo de cosas, o es algo general que se da en unas personas sí y en otras no? Y a lo mejor esta pregunta también os la puedo abrir a todas, ¿eh? No sé, ¿qué opináis? La verdad que no tengo datos estadísticos para emitir un juicio sobre esto, ¿no? Te puedo dar mi opinión personal. Yo creo que respecto a los cuidados, creo que hay una parte que tiene que ver con la cultura y con la educación y cómo es la sociedad. Entonces las mujeres siempre hemos estado vinculadas a los cuidados y a la cultura, a esa cultura de cuidar de los demás, de alimentar de los demás. Es un rol que siempre hemos desempeñado y que nos hemos sentido cómodas en él. Yo creo que estamos en un proceso de transformación, porque lo que nos pasa a las mujeres es que seguimos asumiendo los roles que siempre hemos tenido y vamos asumiendo nuevos roles que nos llegan, ¿no? Entonces, no sé si las mujeres somos las grandes estresadas de la sociedad, y no sé si hay más mujeres que se sienten identificadas, porque puedo hablar a nivel individual, ¿no? Pues yo pretendo cuidar a mis hijos, llevar bien el pelo y las uñas, ir al gimnasio, preparar una comida saludable, hacer un reporte que me salga perfecto, en fin, que queremos llegar a todo lo que llegamos porque se supone que se espera de nosotras, y a todo lo que queremos conseguir también a nivel profesional. Entonces, yo creo que es un momento de inflexión y que también como sociedad y como mujeres estamos aprendiendo a gestionar esto. Es decir, es una época de transición social. Creo que estamos avanzando como sociedad a lo que te decía antes, a que se use el mejor talento y que se puedan gestionar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y en ese aprendizaje, como todos los cambios complejos que han ocurrido en la sociedad, pues estamos aprendiendo. Creo que los hombres pueden desempeñar papeles fantásticos cuidando de sus familias, de sus amigos y de todos, y las mujeres también. Es simplemente quienes asumen los roles y qué otros roles se sueltan, ¿no? Porque dar el 100% de nosotros o nosotras mismas en todas nuestras facetas de la vida, pues es complejo. Es complejo, es muy difícil, pero en el caso de las mujeres que, como dices, además asumís, no sé si históricamente o por tradición o por lo que sea, muchas veces roles que deberían ser compartidos, pues lleváis una mochila todavía más pesada, pero una mujer empoderada como tú, que ha puesto en marcha proyectos tan estupendos, que ha tenido unas responsabilidades, equipos de trabajo, que ha introducido la sostenibilidad en grandes empresas, enfrentándote a formas de pensar tan antiguas, ¿qué le dirías a esa mujer que tiene ganas de hacer cosas? ¿Cuáles serían las claves para ayudarla a empoderarla? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Porque esta pregunta no la hemos preparado. Yo la verdad, Ángel, que le diría lo mismo a una mujer que a un hombre. Yo creo que estamos en un momento que tenemos que vivir nuestras vidas desde el propósito y sentir que lo que hacemos, sea lo que sea, que contribuya a una sociedad y a un mundo mejor. Y si esto para una persona significa que quiere cuidar de sus hijos el 100% del tiempo, porque es su propósito de vida, a mí me parece maravilloso. Y si se quiere dedicar al mundo empresarial y llegar, ¿no?, a un consejo de administración, también me lo parece. Creo que es muy importante encontrar ese propósito como personas, dónde es el mejor rol que podemos desempeñar y qué es lo que podemos hacer. Y sí es verdad que las mujeres lo hemos tenido complicado, ¿no?, para avanzar en nuestras carreras profesionales, y no creo que ahora, quizás puede ser más sencillo ahora, pero sigue siendo difícil. Pero creo que cuando las cosas se hacen desde el propósito, con energía, con fuerza, con formación, con preparación, sin miedos, rodeándose de personas adecuadas de las que puedes aprender, tanto hombres como mujeres, creo que es un gran avance. Y me ha gustado mucho, algunas de las ponentes habéis comentado el vídeo de ayudarnos unas mujeres a las otras, y yo creo que es importante. Yo creo que las mujeres no estamos acostumbradas, y seguramente Lucía nos podrá contar de esto, ¿no?, pero
Yo creo que es muy importante las redes de apoyo, aprender unas de otras, colaborar. Estamos menos acostumbradas las mujeres a ese factor de networking, ¿no? Salimos de casa de trabajar y nos vamos casi corriendo a casa, ¿no? O no vamos a tantos eventos o no socializamos. Y creo que es muy importante esa conexión entre nosotras para ayudarnos y bueno, ayudar en lo que podamos a las mujeres de las generaciones más jóvenes que nosotras, y ojalá a nosotras nos ayuden también las mujeres que son mayores que nosotras, porque yo, por ejemplo, en mi edad, si puedo ayudar a alguien más joven, me encantaría, pero ojalá, y me encanta cuando hay mujeres que tienen más experiencia que yo, porque creo que la experiencia es un valor enorme, nos pueden ayudar también a las que estamos, es como, ¿no? Lo de las puertas que se ha contado y otros vídeos, yo creo que ese apoyo y esas redes de apoyo son muy importantes. Pero no por ser excluyentes con los hombres, sino porque tenemos que aprender como unos contextos nuevos a los que las mujeres no estamos acostumbradas y quizás no nos han enseñado desde niñas, ¿no? Un poco, aunque no es la misma sociedad que la sociedad, creo que era Irán, ¿no? No es la misma sociedad que Irán, pero también tenemos muchas cosas que aprender y evolucionar como sociedad. Y esta sociedad va a toda velocidad, así que desde luego es un esfuerzo ímprobo. Voy a dejar a Cristina para el tema de la educación para el final, que me parece un temazo. No menos lo es el de la comunicación, porque bueno, tenemos dos especialistas en comunicación, tanto Claudia como Lucía. Y es un tema que a mí, que trabajo en temas de comunicación, también me afecta mucho. Entonces quisiera primero hablar de esto. Hoy en día los medios de comunicación y las redes sociales tienen un papel fundamental en este cambio, tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, se está avanzando muchísimo en cambiar esa percepción de esa cosificación de la mujer como el símbolo sexual. Pero de alguna manera las nuevas tecnologías también facilitan que la pornografía y el ciberacoso se extiendan, ¿no? Y se perpetúen esos clichés machistas, ¿no? Con lo cual hay como dos fuerzas tirando, ¿no? Por un lado, esas fuerzas que pretenden cambiar la idea que se tiene tradicional de la mujer, y por otro lado, ese uso o mal uso de esa imagen. Una pregunta para Claudia, pero que probablemente Lucía también quiera apuntar, ¿no? ¿Cómo pueden las mujeres actuar frente a estas nuevas amenazas que supone el mal uso de las redes, ¿no? Es una pregunta muy abierta para que pues, podáis opinar. O cómo influyen las redes sociales y los medios de comunicación, cómo están el mundo de la comunicación afectando a esto. ¿Tenéis una opinión formada, Claudia? Bueno, yo creo que efectivamente, de hecho lo hemos visto en uno de los cortometrajes con la censura de un pezón de una mujer, mientras que el del hombre no se censura en las redes sociales. Se puede hablar de muchas cosas, efectivamente da para mucho este tema. Yo creo que, mira, hay alguien en el chat que está hablando justamente de sororidad, que viene a ser la solidaridad entre mujeres. Yo creo que es ahí como podemos construir vemos muchas redes de trabajo online. Yo creo que Internet y la web puede ser una herramienta de divulgación, de aprendizaje maravillosa. Entonces, bueno, efectivamente hay peligros y hay cosas que hay que combatir, pero creo que, por otra parte, muchas mujeres pueden encontrar su sitio y pueden encontrar apoyos, porque hoy en día tenemos la suerte de tener acceso a muchísimas redes de información muy buenas, ¿no? Entonces, creo que es ahí donde igual hay que saber cómo informarse, dónde informarse. Y sí que me gustaría saber la opinión de Lucía, que creo que puede tener mucho que decir también. Perdonad, que me reinicio el audio. Bueno, yo iba a traer justo el mismo concepto, iba a traer la sororidad de la que ha hablado Mónica y a la que le ha puesto nombre Claudia. Es justo eso, ¿no? O sea, venimos de un sistema creado por
y para los hombres, tú lo has dicho, Mónica, muchas de las decisiones se tomaban en un after work del que nosotras estábamos excluidas porque nos teníamos que ir a nuestra casa a cuidar a nuestros hijos o porque queríamos estar en otras cosas más allá de esas cañas de después del trabajo, ¿no? Entonces, precisamente para romper esas estructuras donde no encajábamos, pues uno de los sistemas es claramente la sororidad, el apoyo entre nosotras a todos los niveles. Esto opera en la práctica, en redes profesionales de mujeres, en espacios seguros donde hablar de determinadas cosas y llevándose esto a lo online. Sí, es evidente que hay amenazas, o sea, todo lo que se hace público pues puede traer ciberacoso, todo este tipo de cosas, pero también puede traer una cosa importantísima que es romper la brecha de género en la comunicación, alzar la voz. Hay movimientos importantísimos como el Me Too en Estados Unidos o el Cuéntalo en España que nos han permitido a muchas mujeres contar casos de violencia sexual de las que no se hablaban, de las que pero no hablábamos ni siquiera con nuestras amigas. Yo recuerdo cuando salieron todo este tipo de cosas, nos pusimos a hablar entre amigas, conocidas, compañeras de trabajo, cosas que estaban perfectamente normalizadas y digamos que silenciadas en nuestra vida, y esto salió a la luz, y esto es gracias a internet, a las redes sociales y a la comunicación. Entonces, igual que trae riesgos, también trae oportunidades para las mujeres. Bien, pues vamos a aprovechar que tenemos a Cristina Kwok en Washington, que es experta en educación. Cristina, ahora te voy a hacer una pregunta un poco inicial, luego, si quieres, ya vamos a entrar en el tema del papel de la mujer en la lucha contra el cambio climático, frente a la crisis climática. Pero primero de todo, quisiera que nos hablaras de lo que hacéis en el Center for Universal Education, cuál es tu especialidad, porque la educación es una de las palancas clave para esta transformación. Evidentemente, el empuje de todos, la inclusión de la mujer en los puestos directivos de decisión, el tema de la comunicación bien tratado es un clave, pero las nuevas generaciones dependen de lo que se haga hoy, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? Cuéntanos a todos en qué punto está. Yeah, sure. Thank you. And I've thoroughly enjoyed the discussion that we've been having so far, because I think estamos teniendo ahora mismo, porque muchos de estos casos que estamos hablando y lo que yo hago en el Centro de Educación Universal se centra sobre todo en género, en la educación, en la igualdad y a través de la educación. A menudo hablamos de educación de niñas. Y en espacios típicos, la discusión de la educación de las niñas, son 132 millones de niñas en todo el mundo que no están en el colegio, que no van al colegio debido a la pobreza, por tratamientos de género malos, porque esto no les permite, tienen que una transición muy rápida a la edad adulta. Entonces, bueno, estos en países desde esta niña novia, son cosas que están muy lejos de nosotros, en países en desarrollo, en países de muy poco dinero. Pero al final del día, cuando vemos a la igualdad de las mujeres, tenemos que hablar de la transformación del sistema de educación, porque el sistema de educación que existe ahora mismo ha sido creado para perpetuar esto, la explotación, la opresión, la competición, que ha creado ese tipo de ideas que vemos y que justifica la destrucción de nuestro medio ambiente, la destrucción de otra gente, de otras personas, etcétera. Entonces, el trabajo que yo hago se enfoca no solo en cómo mejoramos el acceso a la educación de las niñas en países poco desarrollados, pero cómo reimaginamos la educación para todo el mundo, incluso en países como España, como los Estados Unidos, en el Reino Unido, porque al final de todo lo que vemos en los vídeos sobre discriminación de mujeres en sus lugares de trabajo, o distintos niveles para llegar arriba en el trabajo, esto forma parte de nuestros niveles de educación.
Entonces, mucho del trabajo que yo hago se enfoca a cómo poder encarar una educación transformativa y cómo lo hacemos ahora, porque no se puede esperar ninguna generación. Las 4 generaciones, como muestran en el vídeo, que han luchado para llegar a algún tipo de igualdad, no tienen tiempo para esperar a 4 generaciones para llegar a la igualdad. ¿Cómo transformamos los sistemas de educación para que los valores que los niños aprenden y los roles pues se pueden identificar? ¿Cómo podemos lograr que todos sean iguales? Porque si no, no podemos sobrevivir como una sociedad. Esto es en lo que yo me centro ahora mismo. Estaba pensando, hay tantas cosas malas que pueden ocurrir y hay muchos temas de los que actualmente tenemos que hablar. Sí, ¿qué proyectos tenéis en marcha? Cuéntame alguno de los proyectos con los que estáis trabajando ahora mismo. Yeah, well, right now, one of the big projects Uno de los is grandes proyectos que tenemos entre manos es lo que se llama una agenda nueva de aprendizaje verde. Eso es para los gobiernos, la sociedad civil, NGOs, que piensen en la manera de cómo está estructurada la educación y el contenido que damos y la forma en que educamos. Empezó a partir de la idea de que si queremos llegar, por ejemplo, a un mundo más sostenible, tenemos muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, nuestros colegas del Project Drawdown, que han identificado más de 80 soluciones para la crisis climática, pero para educación las soluciones son muy pequeñas. Parece que solo hay una manera y hay muchos tipos de solucionar la educación que podemos poner en marcha para crear una sociedad que sea sostenible. Entonces, esta agenda de aprendizaje verde muestra a los gobiernos 3 maneras distintas que podemos mostrar la educación, enseñar la educación de maneras muy distintas. Primero, de cómo pensamos, por ejemplo, en la educación técnica, cómo nos aseguramos que las mujeres y los hombres pueden adquirir trabajos verdes, que pueden ser energías verdes, o también se pueden pensar como trabajos verdes, como educadores, personas que se preocupan de otras. Tenemos también un papel muy importante en cómo podemos también cómo los papeles se pueden cambiar en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Cuando pensamos en competencias específicas que necesita la gente para trabajar en una economía verde, y luego otra forma de aproximarse a esto es hablar de la educación primaria y secundaria, los sistemas de educación, cómo están orientados a resultados económicos y sociales que tengan que ver con el medio ambiente. Tiene que ver todo con comunicaciones, resolver problemas, trabajo en grupo, pensamiento crítico, y como todas estas herramientas que se necesitan para afrontar problemas difíciles, cómo nos aseguramos que nuestros niños más jóvenes también pueden recibir este tipo de educación que les enseña no solo igualdad entre niños y niñas, sino los valores que sostienen son los mismos valores que sostienen la igualdad entre niños y niñas, son los del medio ambiente. Y otra tercera manera es sobre la transformación, cómo nuestros sistemas de educación ponen una semilla para transformar se transforme la economía. Por ejemplo,
acciones colectivas, reconocer el poder en las relaciones con otras, reconocer y dar valor a los indígenas, al conocimiento de los indígenas, y pensar qué tipo de herramientas y de capacidades los hombres y las mujeres necesitan para transformar la sociedad de una manera mucho más medioambiental. Entonces, actualmente lo que estoy haciendo es que poner esta agenda verde en el discurso público para que cambiemos la manera que pensemos en la educación. Porque la educación está muy ligada a normas que hacen mucho daño al género. O sea, hay tantas conexiones que quiero hacer con todos vuestros comentarios, pero voy a parar por el momento. Sí, pero hemos abierto un melón. A mí me parece muy interesante y me estaba veniendo a la cabeza. Luego vamos a seguir con el tema de la relación de la mujer, el medio ambiente, la educación, que es muy importante. Como sabes, nosotros nos dedicamos mucho a eso. Siempre me pregunto, ¿y por qué no se educa en las escuelas sobre las diferencias y cómo comportarnos entre hombres y mujeres? ¿Qué opináis? ¿Creéis que la educación en el colegio también puede asumir esa función? Yes, absolutely. It should. It absolutely should. The challenge is that our education systems are built Lo que pasa es que el problema es que los modelos de educación son muy anticuados de lo que se quiere obtener. Por ejemplo, nuestros sistemas de educación ahora mismo es un producto de la educación industrial. Y lo que vemos en la educación en los colegios es un lugar donde se producen gente que trabaja, trabajadores en empresas, que va a permitir crecer la economía. Entonces, en realidad, la educación es para crear una producción masiva que sostenga algo que es insostenible, es un orden insostenible. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestros sistemas de educación? Pensamos en la educación de las artes liberales y cómo quiere cultivar las relaciones humanas y un conocimiento más amplio del mundo. Estas ideas mucho más liberales de lo que tiene que ser, hacia dónde tiene que irse la educación, pero los incentivos a lo que están diseñados para competencias en distintas áreas, para que sea puramente inputs que vienen del profesor y los niños los repiten. Es lo que estamos verdaderamente valorando en la educación. Sin embargo, no estamos poniendo el foco, el énfasis en que las mujeres, los niños o los jóvenes comprendan la importancia de las relaciones sociales y el cariño, cómo estamos desconectados, cómo estos sistemas no tienen nada que ver con compasión, con relaciones sociales, es el sujeto, las áreas y la zona de especialidad, matemáticas, idiomas, pero no nada de las relaciones humanas, de las consecuencias sociales que pueden tener las elecciones que se toman sociales en un lugar del mundo o económicas en otra parte del mundo. No ponemos énfasis en cariño, en relaciones sociales, en la educación, porque su objetivo era otro muy distinto. Entonces, cuando ves las noticias, ¿cómo puede haber esos actos tan atroces contra niños, contra mujeres, contra bebés, cuando niños que incluso violan? ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo puede un ser no le pueden enseñar que eso moralmente es totalmente erróneo? Es porque nuestros sistemas de educación no se supone que tengan que enseñar esto. Tienen que enseñar matemáticas y ciencias y no temas sociales. Sí, existen, bueno, inmediatamente en cuanto se tocan temas de valores, existe una parte de la sociedad que rechaza inmediatamente que estos temas se hablen en espacios más
comunes o más colaborativos, donde niños y niñas tengan que enfrentarse a palabras tabúes o asuntos tabúes. Y sin embargo, cuanto antes se hablen de estas cosas, antes se normalizan y antes se entienden, se aprenden y se descubre lo que es bueno y lo que es malo para todos, tanto para el individuo como para la sociedad. Quería preguntarle a Lucía si en los movimientos feministas actuales el tema de la educación tiene acciones específicas, ¿no? Se dirigen. ¿Qué nos puedes, de esto que has escuchado, qué nos puedes aportar, Lucía? Sí, bueno, o sea, yo estoy de acuerdo con gran parte de los argumentos que se han expuesto. Es evidente que hay que educar a niños y a niñas desde pequeños en todo tipo de cuestiones relacionadas con la igualdad. Está la gente hablando en el chat del tema de la menstruación y uno de los cortos abordaba también el tema de la menstruación. ¿Cómo es posible que mujeres adultas y formadas con perspectiva de género no sepamos que somos cíclicas, por ejemplo, o que no conozcamos alternativas a los tampones y a las compresas, que son tremendamente contaminantes y muchas veces incómodas además, ¿no? Bueno, además de esto, que ya lo habéis estado hablando, a mí me gustaría introducir una perspectiva que es el foco de la educación y de la comunicación. Creo que muchas veces se nos ha puesto a las mujeres ese foco, o sea, creo que muchas niñas ya están siendo educadas con valores de igualdad, con perspectiva de género y demás, pero debemos dirigirnos a vosotros, a los hombres, a los niños. Y en concreto, por ejemplo, cuando hablamos de violencia machista, está muy bien que las mujeres recibamos el mensaje de se puede salir de una relación de machismo, pero es que sois vosotros los que tenéis que escuchar. No matéis, no maltratéis, no violéis, no peguéis a las mujeres, no controléis sus móviles. Totalmente de acuerdo. O sea, cargar continuamente el peso sobre nosotras en la educación, en la comunicación y en todo, hace que tengamos, yo creo, a una generación de niñas y de mujeres jóvenes ya bastante formadas, bastante empoderadas, pero que se encuentran de repente con que a los niños y a los jóvenes no se les ha dirigido ese mensaje nunca, ¿no? Y a mí me pone los pelos de punta, pues eso, las campañas contra la violencia machista que son llama, denuncia. Pues mira, es que hay muchísimas denuncias que terminan con la mujer maltratada muerta y a lo mejor es hora de girar el foco y deciros a los hombres, no matéis, no está bien, no es una relación buena la que controla, la que viola, la que mata. Creo que ahí hay que poner un acento también en los hombres. Sin duda, sin duda. Creo que tiene que ser dirigido a todos, claro que sí. Claudia, Mónica, ¿queréis aportar algo en este sentido? Bueno, relacionado con eso todo también con lo que decía Cristina de la educación y también quizás relacionado con lo que decía Lucía, yo creo que es que los seres humanos estamos desconectados de nuestra propia esencia porque somos naturaleza. A veces pensamos que hemos crecido en el hormigón y que estamos hechos de elementos que no sé dónde pensamos que existen, ¿no? Entonces es muy importante, pienso, recordarnos que todos somos naturaleza, elementos de la naturaleza y también en esa educación respecto al feminismo, ¿no? Porque estoy de acuerdo con lo que comenta Lucía, pero creo que también hace falta crear con el lenguaje que también somos amor. Y esto quizás, no sé si suena un poco utópico, pero las personas como somos naturaleza, igual que las plantas, igual que los animales y por el modelo social que tenemos como seres humanos, debemos de cuidarnos, debemos respetarnos, debemos amarnos y a veces nos guiamos por valores que mencionaba también Cristina, como si fuésemos casi como cadenas de producción donde te entran unos inputs y salen unos outputs, ¿no? Y todo eso configura, me ha encantado toda la explicación tuya, Cristina, porque has metido muchos elementos que tienen que ver con pensar que las personas somos sistemas de producción, ¿no? Y realmente somos seres de la naturaleza buscando modelos de sociedad y de convivencia que nos lleven a ser más felices, ¿no? Y a veces en todos estos últimos años
se nos ha olvidado, y el propio que estamos comentando, ¿no? Algunos de los problemas, ¿no? que se están mencionando también tienen que ver con esto, pensar que puede haber relaciones o personas o que sean como también producción, ¿no? Como usar y tirar, y sin un respeto y un amor que tenemos que tenernos entre las personas y también no sé, a mí ya sabes, Ángel, que yo soy muy medioambientalista, ¿no? También con los animales y también con las plantas. Claro que sí, por supuesto. Y vamos a entrar un poquito en este tema que tiene también mucha chicha. A ver cómo traduce Manuel chicha al inglés. Es el tema del medio ambiente. Es un tema del que se habla poco, ¿verdad? Pero ya en el Acuerdo de París se dice, las partes, o sea, los países, deben tener en cuenta la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. Hay tres objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas que se plantea desarrollar en esta década, específicos sobre estos temas. El 4, que es educación de calidad, el 5, igualdad de género, y el 13, acción por el clima. O sea, esto significa que la comunidad internacional reconoce que hay que actuar sobre estos temas que son claves para la evolución y la mejora de la sociedad hacia un futuro pues, mejor para todos, los animales y los hombres y las mujeres, por supuesto. Pero el ecofeminismo, y esto es lo que a mí me llega, parte del argumentario, señala que la explotación y la degradación del mundo natural y la subordinación y la opresión de las mujeres tienen el mismo origen. Lucía, ¿cuál es ese origen? Háblanos de esa parte del discurso en el cual el medio ambiente y la opresión a la mujer tienen un mismo opresor, vamos a decir, ¿no? Bueno, lo comentaba antes y lo vuelvo a traer. Creo que es claramente el sistema patriarcal y el sistema capitalista. Dentro de esta visión del feminismo como un movimiento transversal que incorpora otras luchas, pues el ecofeminismo, como decía antes, viene pegando muy fuerte y tiene que ver con relacionar todas esas opresiones y además con proponer una solución común. Que pasa por, ofrecer alternativas a ese sistema desde una perspectiva feminista y además económico-feminista. La economía feminista tiene mucho que decir en esto. En este tema, y trayendo otra vez la sororidad, a mí me gusta citar a grandes expertas, no es exactamente mi tema de especialización, de hecho, hay mujeres como Yayo Herrera, como María Pazos, como Alicia Puleo, que lo están estudiando muchísimo en este país. Y en concreto traigo una cita, por ejemplo, de María Pazos. Ella habla que hay que llevar a cabo una revolución que pase por 3 ejes, ¿no? Que pasan por los valores, los comportamientos y las políticas públicas. Es muy importante cambiar los valores, o sea, girar hacia una sociedad que respete más la igualdad y, por supuesto, el clima, los comportamientos, cómo nuestros comportamientos se adaptan a esto, y las políticas públicas. Y ella pone siempre el ejemplo de los coches. Esto a mí me parece un ejemplo muy gráfico. El coche grande, el todoterreno, el símbolo de masculinidad, súper contaminante. ¿Por qué tenemos ahora las ciudades llenas de todoterrenos que no sirven para nada en una ciudad, ¿no? Bueno, pues esto es como el gran símbolo del macho ibérico y mucho más del macho americano o de otros tipos de machos también, pero es que las políticas públicas han sido diseñadas en su gran mayoría por hombres a los que también les gustaban los coches, ¿no? Los coches grandes, súper contaminantes y demás. Bueno, esto que parece un poco tonto, pero me parece que es un ejemplo muy bueno porque está demostrado que las mujeres, cuando accedemos a esos puestos de poder, sí aplicamos otro tipo de políticas públicas, sí utilizamos más el transporte público, sí tenemos otro tipo de concepción de la vida que al final se traduce a esto, porque al final Yayo Herrera, la pregunta que ella se hace siempre es ¿qué es lo que relaciona la ecología con el feminismo y se traduce en el ecofeminismo? Dice, ¿qué es lo que sostiene la vida? Pues lo que sostiene la vida somos generalmente las mujeres con los cuidados y la tierra, ¿no?
Y trayéndonos ya por último, para cerrar esto, yéndonos al ámbito de las soluciones, a mí me gusta mucho lo que se está proponiendo en Estados Unidos, el Green New Deal, que es un acuerdo por el clima que además no olvida aspectos sociales y de igualdad social, tanto entre hombres y mujeres como entre personas más desfavorecidas económicamente, para que no se las deje atrás. Y fijaos que no es casualidad que su principal promotora es una mujer, es Alexandra Ocasio-Cortez, que está haciendo políticas súper punteras en este tema, y una vez más pues vemos cómo la llegada de las mujeres a puestos de poder pues nos lleva a soluciones mejores. Le has hecho casi una pregunta a Cristina sin saberlo. Alejandra Ocasio-Cortez, la nueva administración Biden. Cristina, ¿tú crees que van a poder hacer todo lo que quieren? El Green New Deal y... I'm optimistic because I think especially in the last 2 years especially, there has been so much mounting momentum around the need to do something radically different, and just seeing how our current social and economic and political structures have left so many behind, that I think now more, you know, when you look at public perceptions and public opinion about the new Green Deal, the Green New Deal, I forget that mine is the new Green Learning Agenda, this is the Green New Deal. You know, when we think about the public perceptions around this platform, it's immensely high compared to... Muy alta comparada como la que haría hace cuatro años, cosas que tenían que ver con justicia racial. Antes no se podía hablar de estas cosas, porque cuando teníamos que ver a nuestros problemas raciales en los Estados Unidos, pienso que los últimos 2 años con Black Lives Matter y con el movimiento Me Too y el Sunrise Movements, Fight for Climate, todos han ayudado a empujar a cambiar algo totalmente distinto. Entonces, sí, vamos a llegar allí. Los políticos en Washington ahora mismo se están reuniendo con nuestro nuevo entorno político. Tenemos unos números más próximos para poder pasar legislación, leyes. Ahora, el problema es cuándo empezar, porque tienen que ocurrir tantas cosas que tienen que ver con transportación, medio ambiente, educación, sanidad, tantas cosas que están todas interligadas, que la tarea es decidir cuál es el hilo del que vamos a tirar y va a subir, ayudar a que suba todo a la vez. Por eso se necesita estrategia de pensamiento, que es lo que va a abrir la puerta a todo lo que va a venir detrás. Entonces, soy muy optimista, pero creo que todavía hay una cuesta arriba política, pero la opinión pública está mucho mejor que hace 4 años. Desde luego, es una labor grande porque son muchos los problemas a los que nos enfrentamos y mucha la resistencia que hay a nivel social. Estábamos hablando antes de que no olvidemos de que hay 76 millones de americanos que han votado a un tipo como Trump, que representa todo lo contrario a la idea de los avances en igualdad, en mejora de la sociedad como nosotros la entendemos. Pero no quisiera dejar de hablar de un asunto en el que tú eres especialista. Nuestra querida amiga común, Catherine Wilkinson, coautora del informe Drawdown, que invito a que todo el mundo lo busque en Internet, en el que se proponen 80 soluciones reales para frenar el cambio climático y, por lo tanto, la degradación de los ecosistemas que nos sustentan a los seres humanos y, por supuesto, a todos los animales. Señala, os invito de verdad que busquéis la charla TED de Catherine Wilkinson, que es realmente emocionante. Señala muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es que las mujeres son más vulnerables que los hombres
ante los efectos del calentamiento global, ¿no? La mayor parte de los migrantes son mujeres en muchos casos. Las mujeres en muchas partes del mundo son las que tienen que ir a buscar el agua o la leña, y cuanto más tiempo tengan que desplazarse para encontrar esas materias primas básicas para su supervivencia, pues menos tiempo tendrán para educarse o para ellas mismas o para muchas otras cosas. Hay muchos datos estadísticos en este sentido, ¿no? Y sin embargo, ellas tienen en su mano, o tenéis en vuestras manos, muchas más herramientas para, actuando, cambiar la situación, ¿verdad? En el informe Drawdown, yo podría hablar de un reporte que hay, un informe que hay de la OCDE, que habla de que en torno al 80% de las decisiones de compra en la Comunidad Europea las hacen las mujeres. Las decisiones de compra domésticas. ¿Qué se come? ¿Qué se viste? ¿Qué energía consumimos? ¿Hasta qué coche nos compramos? Que hablábamos antes del coche grande. Ahí probablemente el hombre insista más. Pero en el día a día las mujeres tienen, según la OCDE, un mayor peso, ¿no? Con lo cual, imagínate, si la sensibilidad femenina hacia los productos ecológicos es así, pues se puede hacer mucho en ese camino, ¿no? Pero lo que destaca el informe Drawdown de nuestra amiga Catherine Wilkinson es que si se trabaja en la educación de las niñas y en la planificación familiar, se podría reducir la población del planeta en 1.000 millones, dentro de esa previsión que hay de crecimiento de la población del planeta de aquí a 2050, si consiguiéramos reducir ese aumento de población empoderando a la mujer para que la mujer decida cuántos hijos quiere tener y no que lo decidan los hombres o las estructuras sociales que la rodean, entonces podríamos ahorrar 120.000 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera. Esas toneladas de CO2 que son las que crean el calentamiento del planeta, las olas de calor, el aumento del nivel del mar, las sequías, todo esto, ¿no? Sin embargo, hay 130 millones de niñas sin escolarizar, que tú antes comentabas, y 250 millones de mujeres sin acceso a contraceptivos. Así que mi pregunta es, ¿cómo educar pensando en el futuro en sociedades que en muchos casos están ancladas en el pasado? Es compleja la respuesta. No sé si podremos despejarla. ¿Qué nos puedes contar, Chris? Yeah, absolutely. Yeah, I mean, I think that work is so Me parece que el trabajo es muy grande el que tenemos que hacer. La planificación familiar y la educación de las niñas, el nexo de nuestra habilidad para llegar a una estructura igualitaria que tenga un impacto en el medio ambiente. Pero creo que el challenge, que es que la mayoría de los modelos, el reto es que miran una relación entre educación, planificación familiar y la habilidad de alcanzar una solución para el planeta, es que el peso lo lleva un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces, la relación entre la educación de las niñas y su vida reproductiva, esto es una de las dimensiones del poder de la educación de las niñas. Estamos mirando a lo mínimo, a lo más básico que puede ocurrir en el número de personas, en el sentido del crecimiento del número de personas en el planeta. Pero cuando vemos a la calidad de la educación que recibe una niña, podemos alcanzar tantísimo más para reducir el CO2, porque hay mucha información que dice que hay una gran correlación entre el empoderamiento de la mujer. Mujeres, por ejemplo, tienen mucha más representación en el Parlamento, tienen un nivel mucho más alto de leyes que pasan
sobre el medio ambiente. Tiene muchas más áreas que han designadas de áreas de conservación y tienen el footprint de huella de carbono mucho menor. Entonces, lo que tenemos que ver es que las niñas que ahora mismo están estudiando pueden ser líderes. Cuantos más mujeres sean líderes, no solo en las compañías, sino que no solamente van a crecer las compañías, sino que el planeta. O sea, hay que mirar a la educación de las mujeres. Y cuando vemos al leadership, a las mujeres líderes, si vemos ahora a nuestras economías de carbón, basadas en el carbono, y vemos a los hombres y las mujeres están en estas economías, las mujeres están en los bordes de estas economías. Si nos fijamos en el mundo que se está transfiriendo hacia una economía verde, ¿cómo podemos llegar hasta allí si el 35% de las mujeres en el mundo tiene que ver con ingeniería, matemáticas y ciencias? Cuando la mayoría, la típica definición de los trabajos verdes, viene de aquí. Y esto... Muchos de lo que vamos a ver en el mundo futuro de verde viene de aquí, de la ciencia. Y las mujeres tienen una desproporción enorme en estos campos de educación. Entonces, ¿por qué no se le enseña a las niñas que pueden de verdad seguir este tipo de educación, estos campos de educación? Porque hay unas posibilidades enormes que pueden traerla desde los bordes de una economía de carbono al centro de una economía verde, porque esto es lo que necesitamos para el planeta. La inversión en las mujeres, en la educación, la dimensión del empowerment, sus derechos reproductivos, su salud y sus elecciones, es esencial, pero es una pequeña pieza de lo que una inversión en la educación de una mujer puede hacer para el planeta y para la sociedad. Entonces, por supuesto, la reducción del carbono es enorme y reducir el número de personas en el planeta, pero es una manera que es un poco problemática de pensarlo. O sea, porque invertir en educación de la mujer para reducir el número de personas en el planeta no es muy aspiracional. Porque lo que necesitan es una calidad de educación. Queremos que sean líderes, que innoven en el sector verde, en las industrias del sector verde. Claro, no se trata de limitar la libertad de la gente, sino que la gente decida, o sea, que las mujeres decidan si quieren tener 6 hijos, o 4 hijos, o 2, o 1, pero que puedan decidir ellas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias porque creo que es muy revelador. ¿Quieres apuntar algo más? Si no, sobre esta pregunta ya nos quedan 15 minutitos y quisiera ir haciendo una ronda final. Si sobre esta pregunta, Claudia, Lucía, Mónica, ¿queréis apuntar algo? ¿Cómo educar pensando en el futuro en sociedades ancladas en el pasado? O incluso sobre lo último que ha dicho Cristina, ¿no? Sobre el tema de los trabajos verdes para las mujeres. Quizás aquí, Mónica, te puedo hacer una pregunta final en la cual, desde tu perspectiva como directiva, conectada con el mundo de la empresa, ¿invitarías a la audiencia, a las mujeres, a que buscaran trabajos relacionados con la nueva economía baja en carbono? ¿Qué trabajos podrían ser esos? Bueno, yo te decía antes que yo creo que tenemos que movernos por el propósito donde las personas pensamos que podemos, ¿no? Somos como células y el ecosistema en el que nos desarrollemos bien, ese es el ecosistema en el que tenemos que estar. Yo creo que estamos ante un cambio, lo hemos hablado todo el tiempo, ¿no? Decía, está la frase esta, ojalá no te toquen vivir tiempos históricos, pues nos está tocando a nuestras generaciones, ¿no? Porque muchas cosas están cambiando. Yo creo que ha habido un tiempo donde se hablaba de trabajos verdes, pero yo creo que estamos en un cambio tan profundo que
no sé cómo explicarlo, no es que todos los trabajos vayan a ser verdes, pero es que tenemos, si estudias ingeniería, tienes una labor súper importante que hacer cambiando desde los modelos de producción industrial a los modos de transporte, a las energías, ¿no? Entonces, puedes estudiar, yo es que soy una gran defensora también de ¿no? de estudiar economía, de estudiar ingeniería, de estudiar matemáticas y usar las ciencias y las herramientas que tienes para transformar desde ahí. Estando muy de acuerdo también con lo que comentaba Cristina de la forma de educar, es decir, que no significa que estudiar este tipo de conocimiento tenga que ser un input y que produce un output, sino no, que se pueden crear cosas distintas. Pero sí que creo que es una responsabilidad también de las personas trabajar en puestos que nos muevan a ese cambio, ¿no? La transformación social que estamos hablando, ¿no? Pensar qué podemos hacer desde nuestros puestos, desde nuestras posiciones y la posición que la vida nos da, ¿no? Porque al final cada uno nos podemos mover en un margen, ¿no? En la posición que nos ha tocado en la vida y con nuestras capacidades, pero creo que cada uno desde donde estamos tenemos mucho que hacer y mucho que aportar. Yo creo que vienen tiempos donde las ciencias, la tecnología, las matemáticas, el conocimiento, pero también desde la economía, desde el mundo empresarial, muchas cosas van a cambiar. Con lo cual creo que es importante poner el foco en qué podemos hacer para cambiar las cosas. Y quiero por último mencionar un tema, Ángel, que creo importante, que yo creo que estamos además en un mundo en un momento desde donde todas las áreas de la sociedad se está hablando de lo que está pasando. La carta, por ejemplo, de Larry Fink, ¿no? Que sabéis que es el CEO de la mayor compañía inversora del mundo. Y es curioso que muchas de las cosas que decimos aquí también las dice el CEO de la mayor compañía inversora del mundo y habla del talento femenino, de aprovechar las capacidades de las mujeres, pero también de minorías étnicas que nos están aprovechando, de cuidar del clima como una prioridad y de pensar en todos los grupos de interés para crear valor en la sociedad. Entonces creo que este momento tenemos que aprovecharlo para dar lo mejor de nosotros mismos y ojalá haya muchas personas estudiando y yo a mis hijos les digo, por favor estudiad y ayudadnos a crear un mundo mejor, ¿no? Entonces yo creo que sí es el momento, desde nuestros conocimientos y nuestros valores, de procurar sumar para generar los cambios que necesitamos. Fantástico, fantástico. Con esto lo dejas en alto, como se dice ahora, ¿no? Quería preguntarle, ya últimas preguntitas, quería preguntarle a Claudia, que lleva mucho tiempo sin poder participar. En el chat la gente pregunta si las temáticas de los vídeos difieren mucho en función del lugar del mundo de donde provienen, desde donde se envían. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues sí, sin duda sí. Bueno, decir que ha sido súper interesante, o sea que estaba muy contenta de escucharlas a todas. Yo para terminar sí que querría hablar antes de contestar a la pregunta y creo que Lucía estará de acuerdo. Hemos hablado de sororidad, pero quizás no hemos mencionado otro término importante y es justamente que hemos hablado de feminismo, pero decir que tiene que ser un feminismo interseccional, es decir, que toque todas las perspectivas, raza, género, cultura, orientación sexual. Creo que hemos hablado mucho de que avanzamos mejor juntos y hemos hablado de clima y de feminismo. Entonces, justamente Lucía antes ha hecho una equiparación entre sistemas opresores como puede ser capitalismo y heteropatriarcado, pues es un poco la misma reflexión, ¿no? Juntos llegamos más lejos. Entonces, creo que ahí es importante justamente decir que es así como podemos avanzar, ¿no? Uniendo un poco todas las luchas y para unir esta reflexión a la pregunta que han planteado en el chat, sí, efectivamente era algo sorprendente cuando hemos visto los 1000 vídeos que nos llegaron, los 1000 cortometrajes. Es increíble la cantidad de luchas y de temáticas que había en función también, ¿no?, de la parte del mundo en la que nos vengan. Entonces, sobre todo hemos querido quizás hacer una selección que llegase, que pudiese dar voz un poco a todas estas corrientes, ¿no? Es decir, lo que aquí en Occidente puede parecer, ya lo hemos dado por hecho, por ejemplo, ¿no? Quizás en otro sitio es el pan de cada día, es la lucha más importante que tienen que conseguir ahora mismo. Entonces,
justamente sin ser de una manera moralizante o al contrario, justamente dar voz un poco a todas, ¿no? Entonces, efectivamente sí, la educación, por ejemplo, era una temática más tocada en países en vías de desarrollo. Cristina lo ha comentado muy bien. Y bueno, pues quizás otros temas como del ambiente laboral venían más, por ejemplo, de Europa, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver, bueno, pues estamos en distintos puntos del camino, pero queda mucho por hacer y es juntos y juntas como lo vamos a conseguir. Así que yo quería cerrar con esa reflexión. Lucía, te voy a pedir una última reflexión que seguro que una cabeza pensante como tú estás deseando contarnos. Bueno, pues me ha gustado mucho lo que ha traído Claudia. Formaba parte también de mis notas y de hecho de la primera conversación contigo. Yo también creo en un feminismo interseccional. Sabéis que esto ahora mismo se está poniendo mucho en duda, hay un debate como muy encarnizado sobre este tema y yo también creo en un feminismo interseccional e inclusivo, o sea, que incluya a todas las personas y todas las luchas. Solo así se puede avanzar. Creo firmemente en el poder emancipador del feminismo. Somos más de la mitad de la población mundial y dentro de nosotras hay una enorme diversidad de realidades y de circunstancias y por lo tanto debemos tener la capacidad de integrar todo el resto de luchas y de reivindicaciones. Y si me pides una reflexión final, a mí me gusta siempre traer una cita, a mí me gusta mucho citar a mujeres y una clasicaza del feminismo como es Simone de Beauvoir decía que no olvidéis que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. No demos nunca por hecho, como estaba comentando Claudia, los derechos que hemos conseguido se grandes retrocesos en cuanto a los derechos de las mujeres. De hecho, en muchos países se está viendo y en nuestro propio país con todo el tema de la crisis sanitaria lo estamos viendo también, mucha vuelta de las mujeres a casa, mucha desigualdad también en la primera línea de lucha contra el virus, en fin, toda una serie de cosas que ponen en cuestión los derechos conseguidos y por lo tanto no debemos olvidar nunca cómo hemos llegado hasta aquí y que esto no se puede dar por conquistado y por cerrada la lucha porque queda muchísimo para hacer en muchos sitios y desde muchos frentes. Sin duda. Cristina, te voy a dejar para el final, igual que al principio. Estoy intentando responder aquí a la vez al chat. Seguro que también te quedan algunos comentarios que hacer a lo que has escuchado de tus compañeras. Creo que he oído bien que había una pregunta sobre sí o no los vídeos tenían distintos temas, depende de qué parte del mundo venía. Y quería responderlo porque mientras estaba viendo había un problema de idioma por mi lado, pero mirando las imágenes pensaba que universales es la opresión basada en el género, la violencia basada en el género. No tienes que entender lo que se dice en los géneros, solamente con las imágenes o con el idioma del mismo cuerpo, la injusticia que se refleja, la falta de poder, eso es universal. No hace falta ni siquiera entenderlo con tus oídos. Creo que es tan poderoso porque me recuerda que incluso la manifestación de las inigualdades de género en distintas partes del mundo, la experiencia básica es la misma, que significa que no puedes llegar a ser lo que tú verdaderamente eres, es que abusen de ti, que eres invisible. Son todas estas cosas que aunque aparezcan diferentes en el resto del mundo, es una experiencia universal de opresión. O sea que creo que esa pregunta ha sido tan precisa porque me evoca una respuesta, porque no podía entender muchos de los vídeos, pero podía entender el mensaje que decían y que es un punto muy importante que tenemos con el que tenemos que vivir.
con unas experiencias en muchas cosas tan negativas, que exige una transformación social para convertir lo malo en bueno. Bueno, muchísimas gracias. Qué 4 mujeres más maravillosas. Estaba seguro de que iba a ser un debate excelente, pero habéis superado todas mis expectativas. Espero que también las de la audiencia. Me dan ganas de organizar más, porque creo que nos hemos dejado muchas cosas por hablar y que podríamos estar debatiendo sobre muchos temas. Pero bueno, hemos tocado los principales, ¿no? Espero que podamos haber ayudado a mujeres a sentirse más inspiradas, más empoderadas, como se dice ahora, a tomar las riendas de su vida, a hacer lo que creen que quieren hacer. Y bueno, esta era un poco la función, también abrir los ojos sobre la importancia del rol de la mujer en la lucha climática, que es muy importante, clave y fundamental, porque aunque no lo creáis, los hombres hacemos lo que vosotras digáis. O sea, eso es así. Así que ese es el primer punto de empoderamiento. Aunque esto suene raro y ningún chico lo aceptará. Yo quiero cerrar, bueno, por supuesto agradeciéndoos a las 4, al equipo de La Casa Encendida, a Manuel, nuestro traductor, amigo, pero agradeceros a vosotras que vuestras opiniones, felicitaros por vuestra carrera, vuestra trayectoria, vuestra forma de pensar. Necesitamos muchas mujeres y muchos hombres que piensen en este camino. Desde luego va a estar lleno de obstáculos, pero somos muchos los que creemos que es clave que la mujer se incorpore no al 30 ni al 20, al 50% en esta sociedad y que dé todo lo que tiene que dar porque tenéis mucho que dar. Así que me voy a despedir después de agradeceros. Yo es que tengo que bajar la mirada para agradeceros porque tengo la cámara más arriba. Os voy a agradecer con todo mi cariño, mirándoos el que hayáis estado aquí y espero que podamos volver a hacerlo. Voy a terminar con una frase de otra mujer de hoy en día, Greta Thunberg. Greta Thunberg dice: la única cosa que necesitamos más que la esperanza es la acción. Una vez empiezas a actuar, la esperanza está en todos lados. Así que no esperemos más, vamos a actuar. Muchas gracias, espero que hayáis disfrutado y nos vemos la próxima vez.